Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a estos Insta Podcast que estamos haciendo con la Fundación Libérate, con sus profesionales haciendo promoción de salud mental y también haciendo prevención de consumo de sustancias y otro tipo de adicciones también no tóxicas. Estamos aquí con el doctor Juan Pablo de la Fundación, apoyando un poco la campaña que lanzamos de prevención en casa con amor, que precisamente consiste en que todos nos sensibilicemos y nos concienticemos en no promover el consumo de alcohol y de tabaco, vapeadores y demás en los menores de edad. Entonces, Juan Pablo, muy buenos días, qué rico tenerte por acá. Buenos días, gracias por la invitación. Importantísimo hablar sobre este tema que es una problemática que nos acude desde lo social, desde lo individual, desde lo familiar y claramente a todo el país. Doctor Juan Pablo, cuéntenos un poquito, en un contexto un poquito más técnico, más científico, ¿cuáles son las causas reales por las cuales no se les debe dar alcohol a los menores? Porque además es tradición, ¿no? Ya cuando tienen 12, 13 años, incluso desde antes ya los papás en las fiestas, ¿no? Toma un poquito de cerveza, tú, y no se les ve nada de malo, no está como tan satanizado. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual realmente no se les debe dar alcohol a los menores? Claro que sí. Digamos que debemos partir de una máxima y es que siempre que haya consumo de sustancias psicoactivas durante el desarrollo del ser humano, va a haber un riesgo. No va a haber consumo responsable, no va a haber consumo bien llevado. Siempre, cuando los adolescentes empiezan a consumir, tienden a tener un riesgo en cuanto a su neurodesarrollo, en cuanto a las habilidades o las distintas situaciones que pueden empezar a forjar a lo largo de esta etapa del ciclo vital, donde forjamos nuestras creencias, donde forjamos nuestros ideales, ya que, como les comentaba hace algún momento, tendemos a tener riesgos físicos, a tener riesgos fisiológicos, el desarrollo de nuestras distintas capacidades neurocognitivas, funciones ejecutivas, lo que es la memoria, la atención, la coordinación y algunas otras esferas o algunas otras habilidades que nosotros desarrollamos durante este ciclo vital se ven alteradas siempre y cuando haya consumo. Por lo tanto, a manera de conclusión, para responderte la pregunta, siempre que haya consumo antes de los casi que de los 20 años o de los 21 años, va a existir un riesgo más adelante para desarrollar una dependencia y claramente en el desarrollo de nuestras creencias y en el desarrollo de nuestras estructuras cerebrales y el funcionamiento de las mismas. Gracias, doctor Juan Pablo. ¿Qué más podemos hacer nosotros como padres de familia o como miembros de familia, digamos, para no hacer prevención en casa? Porque es muy fácil realmente que muchas personas te digan, incluso los adultos, te digan, ah, pero yo, a mí mi papá o mi abuelo me daba alcohol desde chiquito y míreme, yo estoy bien. Entonces, digamos, ¿qué argumentos fuertes les podemos dar a esas personas que de pronto tienen ese pensamiento? ¿Cómo los podemos sacar de ese enfoque? Como les mencionaba hace algún momento, siempre va a haber un riesgo desde lo psicosocial y desde lo físico para cada uno de los seres humanos que consumen a tempranas edades. Digamos que los argumentos giran más en torno a poder ejercer control desde la autoridad bien llevada, desde el amor que se le brinda a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que va muy de la mano con el riesgo que yo le puedo brindar a un adolescente o a una persona que está en esta etapa del ciclo vital. mm, es importante que los padres vayan entendiendo que el control y que las buenas normas dentro de sus casas, dentro de sus dinámicas de vida, van muy de la mano con el establecimiento de los límites. No solo hablando de sustancias psicoactivas o del consumo de las mismas o de algunos otros comportamientos, sino también hablando de los tiempos, los horarios. ¿A qué horas me dices tú que vas a llegar? Debes cumplir esa hora. Manejar algunos espacios, algunos eventos, digamos que dentro de la convivencia familiar, como sentarse a comer juntos, cómo manejar una comunicación asertiva dentro de la familia, cómo abordar los problemas directamente dentro de los miembros de la familia y claramente hablar de estas temáticas que tienden a ser un problema en la vida de los adolescentes abiertamente, ¿sí?
Si los padres muchas veces no consideramos que tenemos o la información o la capacidad para tener esta conversación, para eso estamos los profesionales que podemos servir como moderadores y reflejar información que muchas veces se hace difícil y se hace tensionante en el momento de establecer límites, establecer reglas y claramente de poner algunos límites, valga la redundancia, con respecto al consumo en mi casa o en mi lugar de residencia. Doctor Juan Pablo, una última pregunta que quiero abarcar también, que es, digamos, la misma temática, pero ya no hablamos de alcohol, sino de vapeadores y de tabaco. Específicamente los vapeadores, que es algo que realmente los adolescentes están consumiendo de manera, digamos, constante. Y los mismos padres, de pronto por falta de información, promueven el consumo. Esa, bueno, no es tabaco, no es cigarrillo, es el vapeador que es inofensivo. Entonces, dejémoslo, permitámoselos. Entonces, desde ahí hablemos un poquito de los vapeadores, cuáles son también los factores de riesgo del consumo en temprana edad y desmitifiquemos un poquito el tema de los vapeadores. Bien, eh, fíjate que muchas veces nosotros tendemos a normalizar o a permitir algunas conductas en casa porque somos los padres, porque somos familia y entonces hágalo acá al lado mío. Yo le voy a permitir que sus primeras experiencias sean bajo un control de mi mirada, ya sea de mi esposa, ya sea de los hermanos de pronto mayores, pero eso claramente es un mito, porque mientras yo tenga una posición positiva o una actitud positiva frente al consumo, el riesgo de que estas conductas se normalicen van a ser mucho más altas, o las probabilidades de que haya más riesgo van a ser mucho más altas. Hablando de los vapeadores específicamente, hemos venido encontrando alta presión desde los medios, desde las redes de comunicación, desde el mismo contexto social, donde nos indican que el vapeador es algo interesante, va de la mano con la aprobación social, va de la mano con un menor riesgo de consumo de otras sustancias. Acá también observamos e identificamos un mito y es que el vapeador no tiene nada de positivo y mucho menos en la etapa o en este ciclo, en esta etapa del ciclo vital. ¿Por qué? Porque dice la evidencia que cuando yo empiezo a consumir vapeador y esta cantidad de variedad de vapeadores, porque hay unos que tienen más sustancias tóxicas que otros, el riesgo para empezar una conducta como el consumir cigarrillo empieza a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo empiezo a consumir vapeador, existen más probabilidades de que yo empiece a consumir tabaco, el cigarrillo normal o cotidiano. Asimismo, las probabilidades de que empiecen a haber otras conductas como consumo de alcohol o como inadecuado manejo de algunas conductas de riesgo, como el tema de las apuestas, la tecnología, tiende a aumentar. Hablando específicamente de los vapeadores, encontramos que es un sistema, eh, una máquina que produce la sensación de unas caladas, de inhalar un humo supuestamente menos nocivo, pero como les comentaba hace algún momento, ese humo menos nocivo abre las probabilidades para que haya otras conductas problema y en la familia no sabemos el riesgo que estamos corriendo al aprobar dicho consumo y claramente los que somos expertos en el tema vamos a seguir trabajando para identificar los riesgos que trae esta forma de consumo, los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y el impacto que esto puede generar en la vida de nuestros adolescentes y en la funcionalidad de ellos dentro de su contexto social. Ok, sí es tóxico el vapeador. El Sí. vapeador contiene más de, no, específicamente no tengo el dato acá, pero contiene más de 100 sustancias tóxicas que si hacemos la comparación en paralelo con un cigarrillo, eh, pueden ir de tú a tú entendiendo el riesgo tóxico y las toxinas que entran a nuestro cuerpo cuando vapeamos. Bueno, doctor Juan Pablo, ha sido de verdad un gusto tenerlo acá. Esperamos contar con usted en otros Insta Podcast. Esperamos que esta información eh, vaya de mano también con la celebración de estas fiestas de forma sana, haciendo prevención en casa con amor, que nos sigan para saber un poco más de nuestra campaña, que es muy bonita, que va de la mano precisamente con la promoción de salud mental también dentro de nuestra familia. Si todos nos mantenemos sanos, si tenemos hábitos de vida saludables, vamos a tener
también hábitos y vamos a ser menos propensos a conductas adictivas. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Juan Pablo, y nos vemos en un próximo Insta Podcast de Libérate.